Podcast. Lo mejor está por escuchar. Las legiones de Tito Quincio Flaminino acaban de aplastar a Filipo de Macedonia, pero en Roma no hay tiempo para celebraciones. Hispania se ha levantado en armas y una masacre amenaza con teñir de sangre romana toda la península ibérica. Mientras tanto, en Grecia, la prometida paz resulta ser un espejismo. Asesinatos políticos, venganzas y una brutal cacería de legionarios se esconden tras la inminente liberación del territorio, todo mientras la sombra del rey sirio Antíoco obliga a la República a mover los hilos en la sombra. Hoy viajaremos desde el lodo de los pantanos beocios hasta las eufóricas gradas de los Juegos Ístmicos. Viviremos la encarnizada disputa de egos por celebrar un triunfo militar en Roma y seremos testigos de un desastre absoluto en tierras hispanas. Te doy la bienvenida a Roma, a Eterna. Roma Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 191 de Roma Eterna, 103 de la República. Y hoy, vaya República más alto. Hoy no tenemos tiempo que perder. Hoy se lía parda. La semana pasada, recapitulamos brevemente, estuvimos enfrascados con la descomposición del poder de Filipo de Macedonia y la comparativa que hizo Polibio de los ejércitos, tal. Y ahora nos despertamos hoy, empezamos con un mensaje desde Hispania, que podría resumirse en el vídeo este del señor que dice: mala noticia, mi gente. Malas noticias. En Hispania se ha liado pardísima. Una frase que nos va a acompañar durante todo el siglo II a.C. y eso que solo estamos en el 197. Acaba de empezar el siglo II y ya me está dando un siroco. Vamos a situarnos. El mando de aquella provincia recaía en el pretor Marco Elvio. Este señor envió una carta al Senado para informar de un gran levantamiento en armas liderado por dos señores, Culca y Luxinio. Culca contaba con el apoyo de 17 plazas fortificadas y Luxinio, por su parte, controlaba las importantes ciudades de Carmo, la actual Carmona, y Bardo, una plaza fuerte situada en el valle del Guadalquivir, una plaza fuerte turdetana. Elvio, en la carta, advertía que la cosa era seria y decía ojo al peligro de contagio por toda la costa del sur de la península, porque preveía Elvio que a la rebelión se unirían pronto los habitantes de la actual Málaga y los exetanos de la actual Almuñécar, porque además, decía en su carta, estos dos enclaves eran antiguas colonias fenicias. Antiguas colonias fenicias que, fenicios, tequi, cartagineses. Esa es la asociación del peligro. Elvio esperaba el alzamiento inminente de toda la región de la Beturia, comprendida entre el Guadiana y el Guadalquivir, además de otros pueblos que aguardaban el momento oportuno para desvelar sus intenciones. Aquí, stop de comedy, ¿eh? La cosa es seria. El pretor urbano Marco Sergio, encargado de la jurisdicción de los litigios entre ciudadanos y extranjeros, leyó esta carta en voz alta ante la asamblea. Tras escuchar el informe de Elvio, el Senado decretó la celebración de elecciones de pretores y ordenó que el magistrado designado para la provincia de Hispania sometiera la cuestión de esta nueva guerra al Senado con la máxima urgencia. Y aquí las fuentes escritas van a dar unas volteretas sobre el tema que alucinas. Tito Livio pasa del tema. Estamos en el 197 y no vuelve a él hasta que es enviado Marco Porcio Catón 2 años después, spoiler, 2 años después, en el 195, Marco Porcio Catón, el de Cartago debe ser destruida, es nombrado cónsul y va a Hispania. Desembarcan en Purias y va a Hispania. Apiano igual, hace lo mismo. Plutarco, por su parte, tiene una vida dedicada a Catón, así que te puedes imaginar que se centra en la intervención de Catón. Los autores antiguos nos hablan de este conflicto de rebote, interesados mucho más por lo que hizo Catón.
Así que vamos a hacer un breve repaso, resumen de cómo están las cosas por Hispania, por allí, que son por aquí, a ver cómo estamos. Vamos a empezar tras la marcha de Escipión. Cuando se va Escipión a Roma para preparar la invasión del norte de África, la península ibérica quedó bajo el mando de sucesivos comandantes romanos. El primer caso de sucesores de Escipión fueron Lucio Cornelio Léntulo y Lucio Manlio Acidino, que establecen en ese momento dos mandos independientes, aprovechando la distribución territorial que ya había sido diseñada por los cartagineses. La Hispania ulterior, la más lejana, comprendía en ese momento el valle del Guadalquivir, así como el litoral mediterráneo y atlántico. El resto de la península, entre Cartagonova y los Pirineos, abarcando toda la franja mediterránea y los territorios que no estaban todavía bajo control romano, era la Hispania quiterior, la más cercana. No obstante, la soberanía romana en la península no era una ocupación territorial total, era una hegemonía que podíamos llamar selectiva. El interés de la República se vertebraba sobre nodos de explotación extractiva, como Cásturo o Río Tinto, y enclaves de logística agraria que estuvieran vinculados a la red de puertos del litoral del Mediterráneo y del Atlántico, desde Tárraco hasta Gades. Hispania no era un territorio pacificado, era una frontera de sitios llenos de recursos, gestionada mediante el control de sus salidas al mar. Todavía era una zona en la cual había que pelear por ello. Desde su llegada a Hispania, como ya hemos visto en los programas de Roma Eterna en los cuales tratamos Hispania, los romanos se vieron implicados en terribles luchas contra la población autóctona que se rebelaba normalmente, y eso lo veremos, por las salvajes exigencias tributarias o contra la forma de imponer la autoridad de los pretores enviados. Los romanos habían llegado para quedarse. Habían venido por el tema de Aníbal, tal, sí, pero vieron que, oye, este sitio está genial, esta península es la leche, tiene muchos recursos, por lo que se quedaron. Y para conquistar todo el territorio y explotarlo, fundaron ciudades como por ejemplo Itálica, la primera ciudad romana de Hispania y la primera ciudad romana fuera de territorio romano. El modelo de las colonias romanas, que se llevaba años haciendo en la península itálica, hacer mini Romas para ir exportando el modo de vida romano y también llevar gente ahí, se exportaba ahora a otros territorios. Poco a poco el modelo de las mini Romas se iba exportando fuera. Por desgracia, no tenemos un relato continuado de toda la revuelta ibérica, por lo que vamos a ir tirando con lo que nos vayamos encontrando. Y nosotros ahora, mientras estábamos hablando de cosicas hispanas, los cónsules, Cayo Cornelio Cetego y Quinto Minucio Rufo, llegaron a Roma casi al mismo tiempo. Ambos magistrados convocaron al Senado en el templo de Belona, extramuros, como dictaba el protocolo para quienes aún ostentaban el imperium militar, para pedir el triunfo conjunto, un triunfo por sus campañas en la Galia Cisalpina y Liguria. Era una petición ambiciosa, dado que ahora el foco de la opinión pública estaba en el frente macedonio. ¿Qué me estás contando? Si ahora lo que interesa es Macedonia. Recuerda que esos dos se habían quedado en Italia, ya que el peso de las operaciones en Macedonia recayó en vía terrestre por Tito Quincio Flaminino y por mar en su hermano Lucio Quincio Flaminino. Los tribunos de la plebe, Cayo Atinio Labeón y Cayo Afranio, exigieron tratar la petición de los triunfos por separado. Se negaban en rotundo a debatir el asunto de forma conjunta. Buscaban evitar la concesión de un honor idéntico a hombres que ellos consideraban que tenían méritos desiguales. Quinto Minucio defendió la petición conjunta argumentando que la provincia de Italia les había correspondido a los dos y que los dos habían dirigido operaciones militares con una única estrategia y con un mismo sentir. Eso dice Tito Livio, que es poético, un mismo corazón los dos. Cayo Cornelio, el otro cónsul, le apoyó recordando la campaña contra los boyos. Explicó que cuando esta tribu cruzó el río Po para socorrer a los ínsubres y a los cenomanos, Minucio arrasó sus campos y aldeas, obligándolos a dar la vuelta para defender sus propios dominios. Era una operación conjunta. Los tribunos reconocían abiertamente las gestas bélicas de Cayo Cornelio, sí. Afirmaban que, por supuesto, merecía el triunfo y que existía el deber indiscutible de dar las gracias a los dioses inmortales por sus victorias. Sin embargo, subrayaban que ningún ciudadano, por muy merecido que tuviera su propio reconocimiento, poseía la autoridad ni el poder suficientes para regalar ese mismo honor a un colega atrevido
que carecía de méritos propios para solicitarlo. No lo pida nadie por nadie. Esto te lo da el Senado. No se lo pidas tú para tu colega. Según la dura acusación de estos dos tribunos, de Cayo Atinio Labeón y de Cayo Afranio, Quinto Minucio solo había librado escaramuzas intrascendentes en Liguria. Combates poco dignos de mención. Peor aún, en la Galia había perdido un gran número de hombres. Para probarlo, citaron los nombres de los tribunos militares Tito Juvencio y Neo Ligurio de la Cuarta Legión, caídos en una desastrosa batalla junto a muchos otros guerreros romanos y aliados. Además, le acusaban, ojo ahí, de falsear y simular la rendición temporal de varios pueblos y aldeas, un engaño que no se pudo materializar con la entrega de rehenes. Se vio por eso, porque dijeron, ¿dónde están los rehenes? ¿No hay? Pues esto me estás estafando. El enfrentamiento entre los cónsules que pedían el triunfo conjunto y los tribunos de la plebe que decían que no, duró 2 días. 2 días perdidos entre broncas, debates, contradebates, de todo. Finalmente los cónsules cedieron, dijeron, vale, para ti la perra gorda. Presentaron sus peticiones por separado y el Senado le concedió a Cayo Cornelio el triunfo por unanimidad. Se cuenta que los habitantes de Placentia y Cremona aumentaron aún más la inmensa popularidad del cónsul porque se presentaron públicamente para darles las gracias, recordando a todos los presentes que su intervención los había librado del asedio galo. Además, confirmaron que Cayo Cornelio Cetego había rescatado de la esclavitud a muchos de sus ciudadanos apresados por el enemigo. Por su parte, Quinto Minucio apenas hizo un amago de presentar su propia petición. Al darse cuenta de inmediato de que todo el Senado estaba en su contra, cambió de estrategia. Ante el rechazo senatorial, recurrió a una medida excepcional. Celebró el triunfo por su cuenta en el Monte Albano. Pues ahora pienso montar mi propio parque de atracciones, con casinos y furcias. Es más, paso del parque. Se amparó en su majestas consular y en el precedente de Marco Claudio Marcelo, la espada de Roma, que ya lo hizo en el 211. Minucio ejecutó un acto de autoafirmación política frente a un senado que se le negaba el triunfo. Convirtió esa derrota institucional en un desfile personal de prestigio y de decir, aquí estoy yo. Cayo Cornelio, por su parte, celebró su triunfo sobre los ínsubres y los cenomanos mientras todavía desempeñaba su cargo oficial de cónsul. Organizó un desfile espectacular. Hizo marchar una inmensa cantidad de enseñas militares capturadas y llenó carros capturados al enemigo con los botines arrebatados a los galos. Delante de su propio carro desfilaron numerosos nobles galos encadenados. Entre ellos, según señalan algunos historiadores, caminaba el mismísimo jefe de los cartagineses, Amílcar. No Barca, otro Amílcar, que quedaba todavía por ahí en Italia, porque los cartagineses, los nombres se repiten un montón, como entre los romanos se repiten siempre. El detalle más potente de la procesión fue esa presencia de los de Cremona y Placentia que te dije antes, que se habían presentado para darle las gracias, y que marcharon todos, tocados, puestos con el píleo en la cabeza. Este gorro, símbolo de la manumisión de esclavos, convertía el desfile de Cetego, de Cornelio Cetego, en una declaración política, donde el cónsul se presentaba como el libertador, elevando su prestigio por encima del simple saqueo material. Yo fui ahí a liberar a esta gente, no fui a saquear. Pero, aunque fue allí a liberar supuestamente y no saquear, las riquezas exhibidas fueron colosales. Cornelio llevó en su desfile triunfal unos 237.500 ases de bronce y 79.000 monedas de plata acuñada. Una locura. Además cuentan que fue generoso con sus tropas. Repartió 70 ases de bronce a cada soldado raso y entregó el doble a los jinetes y a los centuriones. Mientras tanto, el cónsul Quinto Minucio celebró su victoria sobre los ligures y los boyos en el Monte Albano. Este triunfo resultó mucho menos prestigioso, tanto por su ubicación, claro, el bajón del Monte Albano, porque estaba muy apartado, como por la menor envergadura de su hazaña militar. A esto se sumaba un detalle humillante. Todo el mundo en Roma sabía que el Senado se había negado a financiar los gastos del desfile. Pero a pesar de ello, Minucio se las arregló para casi igualar el espectáculo de su colega exhibiendo enseñas, carros y botines de guerra. El botín económico mostrado por Minucio en el Monte Albano fue sorprendentemente similar al de su colega. Hizo desfilar 254.000 ases de bronce
y 53.200 monedas de plata acuñada. Tratando de no quedarse atrás frente a su colega, entregó a cada soldado, centurión y jinete la misma recompensa extra económica que Cornelio había repartido entre sus tropas. Si es que lo que es el ego, madre mía, increíble. Bueno, pasamos al siguiente punto, porque tras celebrar estos triunfos, Roma organizó las elecciones consulares para el año político 196 a.C. y la asamblea eligió cónsules a Lucio Furio Purpúreo y a Marco Claudio Marcelo, hijo de la espada de Roma del conquistador de Siracusa. Al día siguiente, designaron a los nuevos pretores, que serían Quinto Fabio Buteón, Tiberio Sempronio Longo, Quinto Minucio Termo, Manio Acilio Glabro, Lucio Apustio Fulón y Cayo Lelio, el gran amigo de Escipión el Africano, que ya había servido como cuestor en Hispania en el año 202 y que llegaría a ser cónsul unos años más tarde. Se nos acaba el año 197 a.C., pero antes llega a Roma la carta más importante del año, porque tú y yo hemos vivido Cinostéfalas, pero en Roma todavía no se sabe. Llega una carta, y es una carta de Tito Quincio Flaminino, informando oficialmente de su enfrentamiento a campo abierto contra el rey Filipo y confirmando la derrota total y la huida del ejército macedónico. El pretor Marco Sergio leyó esta misiva primero en el Senado y poco después, por orden de los senadores, la hizo pública ante la Asamblea del Pueblo. Y para celebrar la magnitud de tal victoria, Roma decretó 5 días oficiales de acción de gracias a los dioses. Poco tiempo después, llegaron a la capital las embajadas enviadas tanto por el comandante Tito Quincio como por el propio rey Filipo. Las autoridades romanas escoltaron a los enviados macedonios hasta la Villa Pública, un edificio situado en el campo de Marte, que era utilizado por los censores, pero que también acogía embajadas extranjeras, como por ejemplo los de Cartago del año 202, y donde se alojaban los generales que deseaban celebrar un triunfo y debían quedarse fuera de la ciudad. El Senado los recibió formalmente en el templo de Belona. La reunión fue directa y al pie, vamos. Los embajadores macedonios evitaron los largos discursos y declararon una sumisión absoluta. Anunciaron formalmente que el rey Filipo V de Macedonia acataría sin reservas cualquier decisión que tomara el Senado romano. Ante esta rendición incondicional, Roma activó su protocolo tradicional. Los senadores nombraron una comisión especial de 10 miembros que se encargaría de asesorar a Tito Quincio Flaminino para fijar las condiciones definitivas de la paz con Filipo. Además, el decreto incluyó una cláusula interesante. Entre esos 10 comisionados debían figurar obligatoriamente Publio Sulpicio y Publio Bilio. Estos dos habían dirigido previamente la guerra como cónsules al frente de la provincia de Macedonia. Fueron cónsules, uno en el 200, Publio Sulpicio, y el otro en el 199, por lo que se aseguraban que por lo menos 2 de los 10 sabían de qué iba el tema. Siguiendo con el orden del día del Senado, en aquella época, los habitantes de la colonia de Cosa solicitaron a Roma un aumento de su población. El Senado aprobó el envío de 1000 nuevos colonos imponiendo una única condición. Ninguno de esos 1000 colonos podía haber luchado contra Roma con posterioridad al año 218, año del consulado de Publio Cornelio Escipión, padre del africano, y Tiberio Sempronio Longo, el año que había marcado el inicio de la Segunda Guerra Púnica. Mientras todo esto pasaba a nivel político, la ciudad celebraba sus victorias. Los ediles curules Publio Cornelio Escipión Nasica y Neo Manlio Bolsón organizaron unos juegos romanos espectaculares en el circo y en el teatro. El pueblo los recibió con un entusiasmo espectacular, desbordante la alegría. Los espectáculos se repitieron hasta 3 veces, desde el principio. Por su parte, Manio Acilio Glabro y Cayo Lelio organizaron los juegos plebeyos, repitiéndolos nada menos que 7 veces. Además, erigieron 3 imponentes estatuas de bronce dedicadas a Ceres, Liber y Libera en su gran templo situado al pie del Monte Aventino, la tríada plebeya. Pero la política no se detiene. Estamos ya en el 196, estamos en marzo, y los cónsules asumen su cargo. Lucio Furio y Marco Claudio Marcelo
empiezan sus funciones abriendo un debate intenso sobre la asignación de las provincias. Delicado el asunto. El Senado pretendía encargar a ambos la defensa de Italia, pero los cónsules exigieron incluir a Macedonia en el sorteo. Marcelo, que ambicionaba profundamente ese mando militar, no se cortó un pelo a la hora de defender que uno de los cónsules debía ir allí. Dijo que la paz con Filipo era una farsa, un engaño macedonio, y aseguró tajante que el rey Filipo reiniciaría la guerra en el mismo instante en que las legiones romanas abandonaran Grecia. Su vehemente discurso sembró la duda entre los senadores. ¿Y si sí? ¿Y si tiene razón Marcelo? Y en cuanto nos vayamos de ahí, Filipo vuelve a hacer de las suyas. Marcelo estuvo a punto de salirse con la suya y obtener la provincia, pero la firme intervención de los tribunos de la plebe Quinto Marcio Rala y Cayo Atinio Labeón lo frenó en seco. Los tribunos amenazaron con usar su poder de veto y bloquear la decisión de forma tajante. Exigían que la Asamblea Popular decidiera directamente si deseaba o no ratificar la paz con Filipo. La votación se celebró en el Capitolio y el resultado fue abrumador. Las 35 tribus votaron unánimemente a favor de la paz. Aquí estás viendo quién quiere la paz y quién quiere la guerra. La guerra la quieren quienes se van a beneficiar de ella y la paz quienes van a sangrar con ella. Sin embargo, una trágica noticia desde la península ibérica empañó por completo esta alegría general que se vivía en Roma. Una carta oficial informaba de un desastre absoluto en la provincia de Hispania Quiterior, la de más acá. El procónsul Cayo Sempronio Tuditano había sufrido una derrota aplastante en una batalla campal. Su ejército había sido masacrado y puesto en fuga, perdiendo la vida un gran número de romanos. El propio Turditano había sido herido en combate y murió poco después. Ante esta sangría, el Senado reaccionó de inmediato. Decretó que la provincia de Italia correspondía a los dos cónsules, manteniendo bajo sus órdenes las legiones de sus predecesores. Además, ordenó el reclutamiento urgente de 4 legiones nuevas para enviarlas allí donde el Senado la considerara más necesario. Respecto a Macedonia, los senadores dispusieron que Tito Quincio Flamininio continuara. Si algo funciona, no lo cambies. Lo prorrogamos y que gestione la paz. Y después los pretores sortearon las provincias. Lucio Apustio Fulón asumió la jurisdicción urbana de Roma, Manio Acilio Glabrión se hizo cargo de los litigios entre ciudadanos y extranjeros, Hispania recayó en 2 personas, Quinto Fabio Buteón recibió la provincia de Hispania Ulterior, la de más allá, y Quinto Minucio Termo la Quiterior, y finalmente Cayo Lelio, Sicilia, y Tiberio Sempronio Longo, Cerdeña. Para hacer frente a la crisis que se estaba viviendo en Hispania, el Senado emitió un decreto militar urgente. De las 4 nuevas legiones reclutadas por los cónsules que iban a ser para usar a discreción, entregaron una a cada pretor destinado en Hispania, 2 legiones más para allá. Además, reforzaron a cada comandante con 4.000 efectivos de infantería y 300 de caballería reclutados entre los aliados latinos. Buteón y Termo, los que iban a ir a Hispania, recibieron la orden estricta de partir cuanto antes. La cosa en Hispania era grave, aunque no os den muchos detalles, era grave. Esto no se hace por algo normal. Se estaba sangrando a lo loco. Por primera vez estamos viendo a los pueblos de la península ibérica levantarse en armas por iniciativa propia, al margen de cualquier ejército o potencia cartaginesa o romana. Estaban por su libertad o por su modo de vida. Pero antes de nada, sí, es grave el asunto, hay que ir rápido, pero había que cumplir con los ritos. Las autoridades ordenaron expiar una serie de aterradores prodigios que se habían reportado en las últimas semanas y que tanto nos gusta repasar a nosotros. Por ejemplo, un jinete romano llamado Publio Bilio había muerto fulminado por un rayo junto a su caballo mientras viajaba hacia la Sabina. En el territorio de Capena, otro rayo había impactado de lleno contra el templo de la diosa Feronia. En el propio Capitolio, en Roma, junto al templo de Juno Moneta, las puntas de hierro de 2 lanzas habían ardido de forma espontánea. Pero el presagio más alarmante, sin embargo, ocurrió en las propias calles de Roma. Un lobo penetró por la puerta esquilina, descendió hasta el foro, atravesando los barrios más concurridos, continuó por el barrio Tusco
y el monte Cermalo y logró escapar casi ileso por la puerta Capena. Para apaciguar la ira de los dioses ante tales portentos, los sacerdotes sacrificaron víctimas adultas. Por esas mismas fechas más o menos, Gneo Cornelio Blasión regresó a la ciudad. Este hombre había gobernado la Hispania Quiterior justo antes del malogrado Cayo Sempronio Tuditano que había palmado o estaba a punto de palmar. A su llegada, el Senado decretó que entrara en Roma recibiendo los honores de una ovatio. En su desfile exhibió un inmenso botín, 1.515 libras de oro, 20.000 libras de plata y 34.500 denarios de plata acuñada. Por su parte, Lucio Estertinio, que regresaba de gobernar la Hispania ulterior, descartó por completo pedir un triunfo. En su lugar, entregó directamente al erario la colosal cifra de 50.000 libras de plata y ya está. Con el dinero obtenido de la venta de su botín, financió la construcción de grandes obras monumentales. Erigió 2 arcos en el Foro Boario, la antigua Plaza de los Bueyes, justo frente a los templos de la Fortuna y de Mater Matuta, entre el Circo Máximo y el Tíber, y además levantó un tercer arco en el Circo Máximo, coronando todas estas estructuras con espléndidas estatuas doradas. Con esto más o menos vamos a dar carpetazo a lo que pasó en Roma en el invierno del 197 y en el inicio del 196, por lo que ahora nos vamos a Grecia, nos vamos a ver en qué anda metido Tito Quincio Flaminino. Tito Quincio Flaminino pasaba el invierno en la ciudad de Elacia. Durante ese retiro, recibió numerosas peticiones de los aliados. Por ejemplo, los beocios le exigieron la devolución de todos sus compatriotas que habían luchado en las filas de Filipo, y el general romano aceptó de inmediato. Sí, pero no respondía porque hiciera caso a los beocios o les tuviera en cuenta. No. Actuaba porque la inminente amenaza del rey Antíoco generaba cada vez más recelos en Roma y el comandante, Flaminino, necesitaba ganarse desesperadamente el favor de aquellas poblaciones para poder asegurarse la lealtad de la región. Sin embargo, la maniobra fracasó estrepitosamente. Los beocios respondieron a la liberación de sus hombres con una provocación flagrante, porque lejos de mostrar el menor reconocimiento a Roma, enviaron una delegación directamente a Macedonia para darle las gracias a Filipo. ¡Ojo, Ojo el cuajo de esta gente! Actuaron pública y oficialmente como si el rey Filipo hubiera sido el artífice de la liberación de sus prisioneros y no Flaminino. O sea, ¿qué está pasando? La desvergüenza de los beocios dio un paso más allá en las siguientes elecciones. Estos nombraron beotarca, que es, como cuentan las fuentes, cómo se llamaba el magistrado supremo, a un hombre llamado Bráquiles. Su único mérito, según cuentan, para alcanzar el poder absoluto, era haber servido como jefecillo de las tropas beocias integradas en el ejército macedónico. Y ya está. Y además los beocios apartaron al mismo tiempo del poder y marginaron a lo loco a Céuxipo, a Pisístrato y al resto de líderes locales que habían defendido la alianza con Roma. Habían hecho una purga de líderes prorromanos. Esta purga política indignó profundamente a los líderes prorromanos, pero sobre todo los llenó de miedo por lo que estaba por venir. Porque claro, si la facción macedónica se atrevía a actuar con semejante descaro mientras las legiones todavía acampaban prácticamente a sus puertas, ¿qué les iba a pasar? ¿Qué les iba a pasar cuando Flaminino y sus hombres se fueran a Italia? Se iban a quedar completamente aislados y a merced de un Filipo vengativo que vendría con la espada en la mano para socorrer a sus aliados y aplastar sin piedad a quienes habían osado apoyar a la República. Aprovechando la inestimable ventaja de tener al ejército romano acampado tan cerca, los líderes de la facción derrotada tomaron una decisión drástica: asesinar a Bráquiles, el gran líder de los partidarios del rey macedonio. Radio Aventino. Querido amigo, querida amiga, fieles servidores todos de la República, te doy la bienvenida a Roma Criminal,
en Radio Aventino, el programa que te muestra la otra cara de Roma, la que el Senado no quiere que veas. Las calles de Roma son oscuras, estrechas, y albergan horrores inimaginables que harían palidecer incluso a los pretores más valientes. Y hoy te traigo uno de esos casos fascinantes. Porque en medio de toda esa pelea política en Beocia, entre aliados de Roma y aliados de Filipo, Bráquiles, el nuevo beotarca, nombrado por su gente, sufrió una desagradable sorpresa. Los líderes prorromanos, aprovechando la ventaja de tener al ejército romano acampado tan cerca, tomaron una decisión: asesinar a Bráquiles, el gran líder de los partidarios del rey macedonio. Estudiaron sus rutinas y eligieron el momento perfecto. Una noche, tras asistir a un banquete público, Bráquiles regresaba a su casa completamente borracho, rodeado de un grupo de crápulas y juerguistas que lo acompañaban por pura diversión. En mitad de la oscuridad, 6 hombres armados, 3 de origen itálico y 3 etolios, lo rodearon y lo asesinaron a sangre fría. Inmediatamente después se desató el caos. Los acompañantes huyeron despavoridos, los gritos de auxilio rompieron el silencio de la noche, y una multitud corrió de un lado a otro con antorchas por toda la ciudad de Beocia. En medio de este alboroto, los agresores lograron escapar sin problemas por la puerta más próxima. Al amanecer, el teatro de la ciudad amaneció a reventar. La asamblea ciudadana era tan multitudinaria que parecía haber sido convocada oficialmente con semanas de antelación. De puertas para afuera, la versión oficial culpaba del asesinato a aquellos juerguistas, aquellos crápulas que acompañaban a la víctima. Sin embargo, en su fuero interno, todo el mundo sabía que Céuxipo, uno de los purgados, había sido el cerebro de la operación. Las autoridades decidieron entonces apresar e interrogar a esos crápulas que le acompañaron esa noche, a Bráquiles. Mientras los magistrados los buscaban, Céuxipo, dispuesto a alejar cualquier sospecha sobre su persona, se presentó voluntariamente en la asamblea. Tomó la palabra y dijo que resultaba ridículo acusar de un crimen tan atroz a unos simples borrachos. Su actitud tan descarada logró convencer a muchos. La multitud pensó que un hombre verdaderamente culpable jamás daría la cara de esa manera ni sacaría el tema a colación por voluntad propia. Otros, sin embargo, vieron la jugada con total claridad y comprendieron que Céuxipo trataba de desviar la atención, saliendo cínicamente al paso de las acusaciones. Finalmente, los magistrados decidieron llevar a cabo un interrogatorio a la vieja usanza. Torturaron a los inocentes acompañantes. Aquellos pobres infelices no sabían absolutamente nada del complot, pero el dolor extremo les empujó a aferrarse a los rumores de la calle. Para detener el tormento, dieron los nombres de Céuxipo y Pisístrato, aunque fueron incapaces de aportar una sola prueba que fuera real. Céuxipo entró en pánico. Consciente de su propia culpabilidad, huyó esa misma noche acompañado por un tal Estatónidas. Buscó refugio en Tanagra, una ciudad situada a unos 25 kilómetros al este de Tebas. Por su parte, Pisístrato mantuvo la calma absoluta. Ignoró la delación de los torturados por carecer de pruebas y permaneció tranquilamente en Tebas. Y entonces, como suele pasar en estos casos en los que parece que el culpable se va a salir con la suya, pero al final no, una cadena de errores absurdos destapó toda la conjura. Céuxipo tenía un esclavo personal que había actuado como intermediario directo con los asesinos. Pisístrato temía profundamente que este esclavo terminara hablando
y movido por ese temor, precipitó el desastre. Escribió una carta urgente a Zéuxipo exigiéndole que eliminara al esclavo cómplice de inmediato, advirtiéndole que el sirviente carecía de la entereza necesaria para guardar un secreto tan grave. Pisístrato confió la misiva a un mensajero. Al llegar a Tanagra y no poder localizar rápidamente a Zéuxipo, el mensajero cometió un error fatal. Entregó la carta precisamente a ese mismo esclavo, asumiendo que era el sirviente más leal de su amo. Para rematar la torpeza, el mensajero le recalcó que el remitente era Pisístrato y que el contenido era de una importancia vital para Zéuxipo. Por supuesto, el esclavo, con la mosca detrás de la oreja, prometió entregarla de inmediato con una sonrisa en los labios. En cuanto se quedó solo, rompió el sello y la leyó hasta el final. Vaya, un esclavo que sabe leer, si es que la mala suerte acompañó a Zéuxipo. Presa del pánico al ver su propia sentencia de muerte, huyó corriendo hacia Tebas y entregó la carta a los magistrados denunciando toda la conspiración. Al enterarse de la huida de su esclavo, Zéuxipo abandonó Tanagra y se exilió en Antedón, una ciudad costera al norte del estrecho del Euripo, buscando allí un lugar más seguro. Hizo bien, porque la suerte de los demás fue terrible. Pisístrato y el resto de los implicados fueron detenidos, interrogados bajo tortura y ejecutados. Aquel asesinato político tuvo unas consecuencias catastróficas. Desencadenó un odio implacable hacia los romanos entre todos los tebanos y los beocios. La población entera estaba absolutamente convencida de que una personalidad tan destacada como Zéuxipo jamás se habría atrevido a orquestar un crimen semejante sin contar con las órdenes directas y la instigación del general romano Flaminino. Los beocios carecían por completo de fuerzas y de un líder militar capaz para emprender una guerra abierta, por lo que optaron por un acercamiento un poco más sutil. Comenzaron a cazar soldados romanos por sorpresa. Asesinaban a quienes se alojaban en sus casas como huéspedes o a los que recorrían los caminos realizando tareas logísticas. Emboscaban a los legionarios en escondrijos perfectamente conocidos por los locales, o los atraían con engaños hacia refugios abandonados para masacrarlos sin piedad. El motor de esta cacería era uno de los mayores motores que el ser humano tiene en su vida: el odio visceral, pero también la pura codicia, ya que los soldados romanos solían llevar el dinero de sus transacciones escondido en los cinturones. Con el paso de los días, la sangría aumentó. Las malas noticias sembraron la paranoia en todo el territorio y los legionarios empezaron a salir de sus campamentos con la misma precaución, como si pisaran suelo enemigo. Tito Quincio Flaminino pasó a la acción. Envió emisarios a las ciudades para investigar estas desapariciones de soldados romanos y destapó una fosa común espeluznante. Los romanos encontraron decenas de cadáveres en torno al pantano de Copaide, un lago situado al noroeste de Tebas. Desenterraron cuerpos hundidos en el fango y sacaron cadáveres del agua que los asesinos habían lastrado, atándoles piedras pesadas o ánforas para evitar que salieran a flote. Poco después descubrieron más crímenes atroces, perpetrados en las poblaciones vecinas de Acrefia y Coronea. El recuento oficial de bajas fue demoledor. Tengo aquí el informe. Ha llegado hasta nuestras oficinas, hasta los estudios centrales de Radio Aventino. 500 soldados romanos asesinados. 500. Ante tal barbarie, Flaminino exigió la entrega inmediata de los culpables y el pago de una indemnización brutal de 500 talentos, uno por cada soldado muerto. Las ciudades beocias
se negaron. Se negaron a pagar. Se escudaron en que los asesinatos habían sido algo individual, que no respondía a ninguna decisión oficial. Flaminino no toleró excusas. Envió embajadores a Atenas y a toda la región para poner a sus aliados por testigos de la total legitimidad de la destrucción que se iba a desatar. El general dividió su ejército en 2 columnas. Ordenó al oficial Apio Claudio Pulcro marchar con la mitad de las tropas contra la ciudad de Acrefia, mientras él mismo ponía sitio a Coronea con la otra mitad. Ambas columnas salieron y arrasaron todo a su paso. El pánico y el terror cundieron por toda Beocia ante este azote implacable romano. Los líderes beocios enviaron embajadores a la desesperada, pero Tito Quincio Flaminino les prohibió la entrada al campamento romano. Solo la intervención diplomática de los aqueos y los atenienses logró desbloquear la situación. La presión de los aqueos resultó decisiva, ya que lanzaron un ultimátum a los beocios. Si no conseguían la paz, las propias tropas aqueas se unirían a los romanos en la masacre. Gracias a esta dura intermediación, los beocios consiguieron una audiencia con el general romano. Tito Quincio Flaminino les concedió la paz y levantó los asedios, pero impuso sus condiciones. Los beocios se entregaron a los asesinos y pagaron una dura sanción económica de 30 talentos para zanjar el conflicto. Querido amigo, querida amiga, con esta última escena en la cual se zanja el caso, dejamos este asunto por hoy y yo tengo que despedirme, no sin antes decirte que no olvides nunca que estás mucho más cerca de protagonizar un Roma criminal de lo que tú te crees, porque la sangre, el odio, el crimen, la violencia forma parte de la vida y aunque la escondamos, sigue ahí, esperándote en mitad de la noche. Soy Marco Valerio Nocturno y esto ha sido Roma Criminal en Radio Aventino. Buenas noches. Radio Aventino. Hacía mucho tiempo que no salía Marco Valerio, ¿eh? Lo echabas de menos, yo también, pero es que este caso, cuando me lo encontré, dije, es que esto tiene que ser un Roma criminal. Esto tiene que ser un Roma criminal, el True Crime de Roma Eterna. Por lo que aquí lo tenemos. Marco Valerio Nocturno, el locutor de radio que fuma tabaco, aunque en la antigua Roma el tabaco no, pero fuma igual porque es Marco Valerio Nocturno. Fuma y bebe whisky, bebe todo. O sea, vamos, este señor en su estudio ahí, que es como niebla, porque está todo el rato fumando y bebiendo, es la radio antigua. Ese señor es la radio antigua. Ese señor es un tótem de la radio y volveremos a él próximamente porque los casos de este tipo de vez en cuando afloran. Y bueno, ¿por dónde íbamos? Que ya me pierdo. Estábamos, sí, bueno, se había dado carpetazo al asunto y estaban viajando los 10 comisionados senatoriales, los que iban a cerrar las condiciones de paz con Filipo. Pocos días más tarde, llegaron desde Roma estos 10 y tras reunirse con el general Flaminino, dictaron por fin las condiciones innegociables para conceder la paz al rey Filipo. Y vamos a repasarlas. Porque el tratado establecía que todas las ciudades griegas, tanto de Europa como de Asia, recuperarían su libertad absoluta y se gobernarían por sus propias leyes. Y esto quiero que lo tengas entre comillas. Filipo debía retirar de inmediato todas sus guarniciones de las ciudades sometidas y entregarlas completamente libres a los romanos antes de la celebración de los inminentes Juegos Ístmicos. La exigencia de evacuar todo cuanto antes se extendía a Asia. El monarca macedónico tenía que abandonar Euromo, Pedasos, Vargilias, Jaso, Ábidos, Tasos, Perinto y Mirina,
esta última situada en la isla de Lemnos. Para asegurar la libertad de la ciudad de Cío, Flaminino se comprometió a escribir una carta personal a Prusias, rey de Bitinia, exigiéndole acatar las decisiones del Senado y de sus comisionados. Luego vamos a repasar las cláusulas militares, que fueron humillantes para el orgullo de Filipo, como nos íbamos ya barruntando. Filipo estaba obligado a devolver a todos los presos y a todos los desertores romanos. Las cláusulas con respecto a las fuerzas navales despojaron a Macedonia de su poderío marítimo. Filipo fue obligado a entregar la práctica totalidad de su armada, permitiéndole conservar únicamente 5 naves ligeras y su buque insignia, un pedazo de megabarco de 16 órdenes de remos, una mole que era más postureo que algo eficaz en la guerra, que Roma dejó en sus manos para que recordara su antigua e inútil grandeza. Además, el tratado le prohibió conservar un solo elefante de guerra. Y aquí Tito Livio nos cuenta que limitaron el ejército macedónico a un máximo de 5.000 hombres armados. Pero tiene trampa, porque si leemos a Polibio, que estaba mucho más cerca de los hechos, no menciona esta limitación. La historiografía moderna sospecha que este tope de 5.000 soldados es un invento de los autores romanos, de la propaganda romana, para humillar todavía más el recuerdo del rey macedonio sobre el papel. El golpe de gracia a su política exterior, si ya le quitas el ejército, fue prohibirle emprender cualquier guerra fuera de las fronteras de Macedonia sin el permiso expreso del Senado. Y en lo económico, devastación absoluta. Filipo debía pagar 1.000 talentos al pueblo romano, la mitad al contado y el resto dividido en 10 pagos anuales. Y sobre este punto los historiadores antiguos discrepan. Valerio Antias registra un tributo de 4.000 libras de plata anuales durante 10 años, mientras que Claudio eleva la cifra a 4.200 libras anuales durante 3 décadas, sumadas a un pago inicial de 20.000. Este último autor añade una cláusula específica que prohibía a Filipo hacerle la guerra a Eumenes, el nuevo monarca de Pérgamo, que acababa de suceder a su fallecido padre, el rey Átalo. Para garantizar el cumplimiento de estas condiciones, los romanos exigieron la entrega de 10 rehenes de alto rango. Entre ellos se encontraba nada más y nada menos que el propio hijo del rey Filipo, el príncipe Demetrio. Valerio Antias añade además cómo Roma repartió algunas de las posesiones liberadas. Entregaron la isla de Egina y los elefantes capturados a Pérgamo. Cedieron a los rodios Estatonicea y otras ciudades de Caria, y devolvieron a los atenienses las islas de Lemnos, Imbros, Delos y Esciros. La inmensa mayoría de las ciudades de Grecia celebró este acuerdo de paz con entusiasmo. Sin embargo, los etolios se erigieron como única voz discordante. En reuniones privadas, los etolios criticaron duramente la decisión de los comisionados, porque acusaban a Roma de vender palabras vacías envueltas en una falsa apariencia de libertad. Decían que los romanos liberaban con gran pompa las ciudades de Asia, que estaban a salvo gracias a su lejanía, pero... ¿y los enclaves estratégicos en Grecia qué? Denunciaban que lugares como Corinto, Calcis, Óreo, Eretria y Demetríade pasaban a ser controladas por Roma de facto, al no ser mencionadas explícitamente en el texto para su devolución. Y como dice el propio Tito Livio, esta amarga y conspirativa crítica a Etolia escondía una parte de verdad, por supuesto, porque el Senado romano había declarado libres sin reservas a todas las demás ciudades de Grecia y de Asia, pero sobre Corinto, Calcis y Demetríade existían serias dudas. Los 10 comisionados habían viajado desde Roma con instrucciones secretas y específicas para estas 3 ciudades. Tenían pleno poder para decidir su destino basándose exclusivamente en el interés del Estado y en lo que demandaran las circunstancias del momento. El motivo real de esta enorme cautela tenía nombre y apellidos. Tenía el nombre, Rey Antíoco. En Roma existía la certeza absoluta de que el monarca cruzaría Europa en cuanto pudiera. Vamos. La República se negaba en rotundo a dejar unas posiciones tan estratégicas expuestas a merced de una ocupación enemiga. Con este debate sobre la mesa, Flaminino partió de Elacia rumbo a Antícira, acompañado por estos 10 comisionados, y desde allí cruzaron hasta Corinto. Encerrados en largas reuniones diarias,
se dedicaron a trazar los planes definitivos para la liberación de Grecia. En aquellos encuentros, Flaminino, Tito Quincio Flaminino, defendió con vehemencia la retirada total de Roma. Insistió una y otra vez que toda Grecia debía quedar absolutamente libre de tropas. Decía que esa era la única manera de silenciar las críticas de los etolios y de ganarse el respeto sincero de todo el mundo. Para el general, Roma debía demostrar con hechos incuestionables que había cruzado el mar para liberar a los griegos y no para heredar el imperio de Filipo. Del mismo modo que en Hispania había pasado, que habían ido a cortar los suministros de Aníbal, pero se habían quedado. Finalmente se llegó a una solución de compromiso que era equilibrismos estratégicos. Roma transfirió la soberanía de Corinto a la Liga Aquea, pero se reservó el control militar del Acrocorinto. Al mantener una guarnición en esta posición inexpugnable, el Senado se aseguraba el control del istmo, demostrando que la libertad de los griegos terminaba donde empezaba la necesidad romana de blindar el territorio frente a Antíoco. Por su parte, las ciudades de Calcis y Demetríade seguirían bajo el control militar directo de Roma hasta que la amenaza del rey Antíoco desapareciera por completo. Y mientras estaban decidiendo, se acercaba la fecha de los famosos Juegos Ístmicos. Este evento siempre atraía a multitudes, tanto por la pasión innata de los griegos por el espectáculo como por su envidiable ubicación geográfica. Se celebraban a caballo entre dos mares opuestos. El istmo de Corinto era el gran punto de encuentro comercial entre Asia y Grecia. Sin embargo, en esta ocasión, la riada de gente que inundó el recinto respondía a un motivo mucho más importante. Los asistentes acudían comidos por la expectación, ansiosos por descubrir cuál iba a ser el destino de la zona. En las gradas servían los rumores. La mayoría eran pesimistas. Pensaban que las legiones jamás abandonarían Grecia, que no se iban a ir. El tiempo fue pasando, el público se acomodó en sus asientos, en sus lugares, y el pregonero avanzó hasta el centro, acompañado por el trompetero oficial. El sonido de la trompeta rasgó el aire e impuso el silencio absoluto en el estadio. En ese instante, de tensión máxima, la gente mirando, imagínatelo, no hablaba nadie. El ambiente se podía cortar con un cuchillo, la tensión. En ese momento, el pregonero dijo: el Senado romano y el general Tito Quincio Flaminino, tras haber derrotado al rey Filipo y a los macedonios, decretan que a partir de este momento sean libres, queden exentos de tributos y se gobiernen por sus propias leyes los corintios, los focenses, todos los locrenses, la isla de Eubea, los magnetes, los tesalios, los perreos y los aqueos fitiotas. El heraldo acababa de enumerar uno por uno a todos los pueblos que habían estado bajo el yugo de Filipo. El impacto de esas palabras fue descomunal. La multitud experimentó una alegría tan inabarcable que lo desbordó todo. Apenas podían creer lo que acababan de escuchar. Los espectadores se miraban unos a otros, estupefactos, convencidos de estar atrapados en un sueño. Incapaces de fiarse de sus propios oídos, se preguntaban a gritos unos a otros si de verdad habían escuchado bien la parte que les concernía. La asamblea en pleno exigió a gritos el regreso del pregonero. Querían verlo y querían escucharlo otra vez. El hombre volvió al centro de la arena, el Senado romano, el tal, lo volvió a repetir, y en ese momento el estadio entero estalló. La multitud prorrumpió en una atronadora y repetida ovación en un clamor ensordecedor. Plutarco nos cuenta que el bramido de decenas de miles de gargantas a la vez, estallando a lo loco, rasgó el aire con tanta violencia que los pájaros que en ese momento sobrevolaban el estadio cayeron muertos al suelo, fulminados por la onda expansiva del sonido. A continuación comenzaron las competiciones deportivas, pero los atletas pasaron completamente desapercibidos. Nadie prestó la más mínima atención al espectáculo. La inmensa euforia de saberse libres había eclipsado por completo cualquier otro disfrute. Una vez finalizados los juegos, una inmensa multitud corrió hacia el general romano. La avalancha humana fue tan brutal que Flaminino corrió verdadero peligro físico. Miles de personas irrumpieron en masa, desesperadas por estrecharle la mano y arrojarle coronas y cintas de honor. Afortunadamente, Flaminino apenas rozaba los 30 años y tenía fuerza, tenía vigor y, sumado a la inmensa euforia de saborear una gloria tan deslumbrante,
le dio fuerzas necesarias todo eso para soportar aquel aluvión humano. Tito Livio dice que esta explosión de alegría se prolongó durante días, que el agradecimiento del pueblo griego era profundo y se manifestaba constantemente en sus conversaciones. Maravillados, repetían sin cesar que existía sobre la faz de la tierra una nación dispuesta a cargar con los abrumadores gastos, las extenuantes fatigas y los terribles riesgos de la guerra con el único fin de garantizar la libertad de otros. Lo que más asombraba a los griegos era que Roma cruzaba los mares para ofrecer este servicio a poblaciones lejanas, habitando otros continentes. Según la visión de los liberados, el propósito de la República era erradicar cualquier dominio injusto del orbe y hacer prevalecer en todas partes la fuerza de la ley y del derecho, tanto divino como humano. Con la simple proclama de un pregonero, todas las ciudades de Grecia y Asia acababan de recuperar su libertad. Sin embargo, tenemos que bajar un poco el tono de las fuentes romanas. La euforia, desbordada aquel día en el istmo de Corinto, celebraba un espejismo. Esta libertad era un constructo jurídico bajo el cual se ocultaba una hegemonía indirecta. Roma no liberaba a Grecia para que fuera soberana, sino para transformarla en una zona de influencia libre de competidores. Roma sustituyó el dominio directo de la falange macedónica por una red de dependencia diplomática. A partir de ese momento, Grecia entra en la órbita del clientelismo republicano, una forma mucho más sutil, pero igualmente implacable, que acabará por integrar los viejos reinos helenísticos en la estructura administrativa de un imperio que, aunque le pese a muchos, ya no tiene rival. La hegemonía romana es imparable. Bueno. Ay. Déjame beber agua. Ay. Siento como me lleno por dentro. Marco Valerio Nocturno. Ha vuelto, ¿eh? Roma criminal. Esa no la viste venir. Hace un montón que no aparecía. La primera vez creo que fue con las matronas envenenadoras en el programa 61. El 61, me acuerdo porque es el corte que pusieron en La Ventana. La Ventana creo que es el Francino, en la SER, cuando estuve allí hace un parotes de años. Es el corte que pusieron, iba por ahí. Ay, muchas gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharme, gracias por estar acompañándome en esta aventura por el fin de la guerra macedónica y el inicio de algo más. Hoy hemos vivido uno de esos momentos que han llenado los lienzos de cuadros y de los libros, esta liberación de Grecia, que he seguido las fuentes, pero luego vamos a rebajar el suflé, porque no es una libertad, no liberan a Grecia, en absoluto. No, la liberan del yugo macedónico. Es una pelea que lleva tiempo eso, pero no es libre ni mucho menos, ni mucho menos. Y en esta sección sin música quiero comentarte que estoy nervioso. Si estás escuchando esto, nada más salir, 8 de abril del 26, estoy nervioso porque el domingo que viene estaré en Madrid, en el Teatro Alcázar, con César, el hombre que desafió a Roma. Si no tienes tu entrada, búscalo, busca en Google y en todas mis redes están los enlaces para que puedas comprar la entrada y venir al teatro a verme. Y también estoy nervioso porque el 18, el día antes, estoy en Málaga, en el Rincón de la Victoria, haciendo un podcast en directo en la Villa Antiopa sobre temas arqueológicos, el inicio de la romanización, entre comillas, de la zona y cómo llegaron los romanos, fenicios, todo eso.
Va a ser muy interesante. Además, contaré con invitado. Si puede venir, contaré con invitado. Así que hoy es una sección sin música corta. Sección sin música para darte las gracias, para comentar un poquito la jugada de la libertación de Grecia, para Marco Valerio Nocturno. Una sección sin música en la que te voy a recordar que compartas Roma Eterna con todo el mundo, que te suscribas, que comentes, que me mandes un correo a romaeternapodcast@gmail.com, romaeternapodcast@gmail.com, que puedes apoyarme en el botoncito azul de iVoox, en el Patreon, que puedes seguirme también en Reddit, en WhatsApp, en Telegram, tenemos ahí grupos también. Y sin más, es una sección sin música corta, porque ha sido un programa intenso. Marco Valerio Nocturno, joder, me ha hecho ilusión que vuelva. Y yo, deseando que los dioses te sean propicios a ti y a los tuyos, me despido y te espero la semana que viene. Pasaré lista, como siempre digo, pasaré lista en el próximo programa de Roma a Eterna. Y es una sección sin música corta porque me estoy notando que pierdo la voz. Porque le he metido mucho esfuerzo a este programa y al anterior, que los he grabado seguidos. Por lo que voy a descansar un poco la voz y voy a editarlos para que estén listos, para que tú puedas escucharlos. Si escuchas esto, es que los edité y todo fue bien. Pero voy a descansar un poco la voz y dándote las gracias por llegar hasta aquí, por estar al final. Me das calorcito en el corazón. Muchas gracias. Y te espero en el siguiente, no faltes. Te espero en el siguiente, te espero en Málaga, te espero en Madrid si quieres y lo que quieras. Un fuerte abrazo. Adiós.